Bienvenido, bienvenida a El Jardín de los Sueños con José Antonio. Este es un espacio para descansar, soñar y regresar a la serenidad. Recorreremos juntos senderos de sabiduría, cuentos inspirados en las grandes tradiciones espirituales, relatos que hablan al corazón y enseñanzas que invitan a la paz interior. No necesitas hacer nada, solo ponerte cómoda, cerrar los ojos y permitir que las palabras te acompañen suavemente hacia el sueño. Que cada historia sea una semilla de calma, que cada noche sea un regreso a ti mismo. Ahora respira profundamente. Deja atrás las preocupaciones del día y adéntrate en el jardín de los sueños. Esta noche, mientras el día se aleja poco a poco y el silencio comienza a extenderse como una manta suave sobre el mundo, quiero contarte una historia. Una historia tierna, una historia que ocurrió hace mucho tiempo en un estanque rodeado de juncos, nenúfares y árboles antiguos que inclinaban sus ramas sobre el agua tranquila. Allí vivía una gran comunidad de ranas. Durante las tardes cálidas solían reunirse junto a la orilla para conversar, cantar y observar cómo el sol se reflejaba en la superficie del estanque. Un día, buscando algo que rompiera la rutina, decidieron organizar una gran carrera. No sería una carrera cualquiera. Después de mucho debatir, eligieron una meta que parecía imposible. Muy cerca del estanque se alzaba una enorme torre de piedra. Era alta, muy alta, tan alta que cuando las nubes pasaban bajas, parecía que su cima desaparecía entre ellas. La carrera consistiría en llegar hasta lo más alto. La noticia se extendió rápidamente. Llegó a cada rincón del estanque y también a los bosques cercanos. El día señalado, cientos de ranas acudieron para observar el acontecimiento. Algunas se acomodaron sobre las piedras, otras encontraron lugar entre las hojas de los nenúfares. Muchas se sentaron simplemente a mirar. Y cuando el sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, los participantes se colocaron frente a la torre. Sonó la señal de salida y la carrera comenzó. Al
principio todas avanzaron con entusiasmo, saltaban, trepaban, buscaban pequeños salientes donde apoyarse, pero desde abajo comenzaron a escucharse voces. Es demasiado difícil. Nadie llegará tan arriba. Es imposible. Uy, 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 pobrecitas. Las palabras flotaban en el aire como hojas arrastradas por el viento. Y, poco a poco, algunas ranas comenzaron a dudar. Miraban hacia arriba. La cima parecía lejana. Miraban hacia abajo. Escuchaban las voces. Y entonces se detenían. Una tras otra fue abandonando. Mientras tanto, el público continuaba. Nunca lo conseguirán. Es imposible. No vale la pena intentarlo. Cada vez eran menos las que seguían ascendiendo. Y cada vez las voces parecían más fuertes. Hasta que llegó un momento en que casi todas se rindieron. Casi todas. Porque una pequeña rana seguía avanzando, sin prisa, sin desesperación, paso a paso, salto a salto, respirando, continuando. Cuando resbalaba, volvía a intentarlo. Cuando encontraba una pared más difícil, buscaba otro camino y siguió, y siguió, y siguió, hasta que finalmente alcanzó la cima de la torre. Allí permaneció unos instantes, contemplando el paisaje. Desde aquella altura podía ver el estanque brillando bajo la luz del sol, los árboles, los senderos, las montañas lejanas y una inmensa sensación de paz. Abajo, las demás ranas no podían creer. ¿Cómo era posible? Todas estaban convencidas de que nadie podría lograrlo. Cuando la vencedora regresó, las demás la rodearon inmediatamente. Querían conocer su secreto. Querían saber qué había hecho diferente. Una de las participantes se acercó y le preguntó, ¿cómo lo conseguiste? La pequeña rana solamente sonrió, pero no respondió. Otra repitió la pregunta, ¿cómo lo has conseguido? Y tampoco respondió. Entonces comprendieron algo que nadie había notado antes. Aquella rana era sorda. Durante toda la carrera no había escuchado ni una sola palabra de desaliento. No había oído que era imposible. No había oído que debía rendirse. No había oído los miedos de los demás. Simplemente había visto la cima y había seguido avanzando hacia ella. Querida oyente y querido oyente, mientras descansas esta noche, esta historia quiera recordarte algo. A veces, las voces que más nos alejan de nuestros sueños no son los obstáculos del camino,
Son los ruidos que nos convencen de que no podemos continuar. Y a veces la verdadera sabiduría consiste en escuchar menos el ruido y confiar un poco más en el silencio, en el impulso que nace en el corazón. Ahora, permite que esta imagen permanezca contigo. La vieja torre bajo el cielo nocturno, el estanque tranquilo, las estrellas reflejadas sobre el agua y aquella pequeña rana avanzando serenamente, paso a paso, hacia lo alto, sin prisa, sin miedo, en calma, como tú ahora, descansando, soltando el día, respirando en calma y dejándote llevar suavemente hacia el sueño. Y así llegamos al final de nuestro paseo por el jardín de los sueños. Gracias por compartir este momento de calma y silencio. Si esta historia te acompañó hacia el descanso, te invito a regresar muy pronto. Siempre encontrarás aquí nuevas historias, reflexiones y senderos tranquilos para recorrer antes de dormir. Ahora es el momento de cerrar los ojos, soltar los últimos pensamientos del día y entregarte al descanso. Que tengas una noche serena, sueños apacibles y un corazón en paz. Namaste. Hasta la próxima visita a el jardín de los sueños.